el tema de los foros temáticos, tal como están planteados, deberíamos verlos como la semilla para la formación de los comités territoriales intersectoriales. En este momento, el delegado del Congote, porque también se desconectó Pablo Jurado, entonces, Sí. si es que no habla el presidente... Karine, está abierto un micrófono, por favor. Está abierto el micrófono de la Karine de AME. Está identificada quien está interrumpiendo. Está identificada esa voz. Ya, por favor, internamente. Bueno, entonces, proponer que el proceso de construcción de la ley no sea tan de pasos sucesivos, sino de pasos, podríamos llamarlos en paralelo. Tanto la tercera parte, la tercera fase, que es la parte que se proponía de construcción de la norma, y la cuarta fase que se proponía como la construcción, la discusión dentro del grupo parlamentario de los borradores de esta norma, deberían ir acompañando al proceso de diálogo y no esperar hasta terminar el proceso de diálogo para poderlo realizar. Principalmente porque esta sería una forma en la que el proceso se va realimentando y construyendo más participativamente también. Entonces, quizá nuestra propuesta sería en estos dos sentidos. Primero, lograr que estos foros temáticos vayan siendo parte de la conformación de los comités territoriales intersectoriales, que es una necesidad que la hemos visto durante todo este proceso y que obviamente los gobiernos provinciales nos comprometemos ahí a participar muy ampliamente tanto en los foros temáticos como en los comités territoriales. Y el segundo tema, como les decíamos, veamos si es posible acomodar un poco el proceso para que vaya avanzando más rápido. No esperemos hasta diciembre para ahí empezar a trabajar el tema de las propuestas de reforma. Me pidieron de parte del CONGOPE que haga mucho énfasis en nuestras principales prioridades en esta propuesta de reforma. Y la principal es lo que hablábamos de la necesidad de que la ley proponga y promueva un modelo económico territorial transfronterizo. Estoy totalmente de acuerdo con lo señalado por el doctor Carrión desde la Defensoría del Pueblo. Hay muchas prioridades allí muy claramente señaladas, pero creemos que si esta ley va a ser el puntal del desarrollo económico de la frontera, es necesario que la ley aclare algunos elementos y sobre todo facilite y permita la construcción y el funcionamiento de un modelo económico transfronterizo, lo que implica necesariamente encontrar también un financiamiento para el desarrollo transfronterizo. Esas son como las prioridades que me ha pedido específicamente del CONGOPE, obviamente las prioridades vinculadas a la construcción de la cultura de paz, a cerrar las brechas de desarrollo y de derechos humanos son importantísimas, pero quería hacer énfasis en esta. Es extraño que hasta ahora no tengamos ninguna sede, ninguna zona de desarrollo especial en fronteras. Y este es un tema que estaba abierto ya desde las leyes en el 2010. Entonces creemos que hay muchísimo que se puede hacer en ese sentido, pero que especialmente esta ley fortalezca, como bien decía también el doctor Carrión, a los GATS y empodere a los GATS como los espacios que permitan un funcionamiento más autónomo de la frontera y más empoderado. Muchísimas gracias y nuevamente a nombre de el prefecto Jurado y a nombre de Edwin Miño, director ejecutivo del CONGOPE, nuestro mayor compromiso para aportar y acompañar este proceso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Bené. O sea, en las mesas con los GATS, de hecho, vamos a coger, porque necesitamos optimizar el tiempo y me parece que lo planteado que se haga con este sentido de trabajar en paralelo y no de manera después de uno sucede, después de un acto sucede el otro, no, sino ir planteando lo que habíamos indicado, reformas a la ley, pero también el seguimiento a la aplicación básicamente de la
la integración de los comités intersectoriales. Yo creo que es importantísimo lo que nos plantea el CONGOPE. Damos entonces paso a la exposición y a la participación de Raúl Delgado Orellana, presidente de AME Nacional, quien desde el inicio firmó el convenio con la Asamblea Nacional y ha sido sustancial y permanente, valiosa la participación de AME en este proceso. Muchísimas gracias, Raúl, bienvenido. Muchas gracias, Silvia, un gusto poder compartir esta tarde. Pedirles un poquito de disculpas, me retrasé en el tiempo que estaba planificado. Quiero saludarle y agradecerle también a Helio Peña, el secretario del Grupo Parlamentario Fronterizo, que ha permitido trabajar en esta iniciativa, a los señores asambleístas de esta mesa legislativa, a las y los alcaldes del país. Veo por ahí a Osvaldo Román, que es uno de los defensores de los cantones fronterizos de manera particular. Saludar al presidente de CONGOPE, a la presidenta de CONAGOPARE, al señor defensor del pueblo, a los tiempos poder saludarle a Freddy. Hay algunos temas que necesitamos sentarnos, Freddy, por las últimas particularidades que se ha dado con los 221 municipios del país. A René Lucero, por ahí también que le veo. Un gusto poder saludarles en esta tarde. Efectivamente, Silvia, yo quiero agradecer también al presidente de la Asamblea Nacional, a César Litardo, por habernos permitido el año pasado hacer esta firma importante en la cual nos ha permitido trabajar a nosotros en diversas mesas técnicas, en varias particularidades que se ha dado en la Asamblea Nacional. Yo creo que es importante ese mensaje y con esta firma que hemos dado en la historia de nuestro país. Jamás se podía trabajar en la forma como hemos estado trabajando ahora entre los gobiernos autónomos descentralizados y la Asamblea Nacional. Eso nos permite quizás que las leyes que ustedes generan no estén distantes de los municipios, las prefecturas y las juntas parroquiales, porque muchas de estas leyes tienen incidencia con los municipios del país. Yo no quiero dejar de agradecer a GIZ, a su directora de cooperación alemana, que permitió quizás en estos últimos días lograr un aporte de $3.500.000, que fue una coordinación de CONAGOPARE, CONGOPE, Yachay, y que finalmente los cantones fronterizos de las provincias de Carchi, Imbabura, Esmeraldas y Sucumbíos, una franja de 40 kilómetros de límite fronterizo, permitió a ellos quizás acceder a estas pruebas rápidas que en algo un poco palió quizás la emergencia que estamos atravesando. Yo quiero focalizarme brevemente a 4 puntos muy importantes que creemos nosotros que vale la pena considerarlos esta tarde. La reforma es indispensable para los cantones fronterizos del país por su inequidad histórica, que lo han vivido durante varias décadas, que no es solamente desde ahora, se lo vienen peleando desde hace años atrás, y que es importante que esta reforma se pueda ser considerado. No se ha respetado el porcentaje dentro de finanzas en la fórmula, estimado Román, que eres parte del directorio de AME Nacional. En la fórmula no se respetan las consideraciones que tienen ustedes como cantones fronterizos, y existe inequidad allí realmente para ustedes en este caso particular. Un proceso de análisis en el modelo de equidad que no es equilibrado, que es otra de las consideraciones, estimada Silvia, que nosotros creemos que debe darse en esta reforma. Y un nivel de participación de los niveles de gobierno, que es importantísimo para la toma de decisiones, que no se lo haga solamente desde un lado unilateralmente, sino que debe haber la coparticipación de los gobiernos autónomos descentralizados involucrados en esta particular. Apoyar a los cantones de frontera, los comités regionales, y garantizando la gobernanza de los municipios de fronteras es importante para nosotros seguir impulsando y seguir motivando. El AME tiene como finalidad apoyar técnicamente para que los GATS no puedan dejar de seguir creciendo y seguir generando desarrollo a los municipios del país.
Nosotros sí queremos pedirle al señor defensor del pueblo, a ustedes, señores asambleístas, el caso particular que estamos viviendo nosotros, los municipios del país, nos sentimos solos, nos sentimos aislados. Nosotros hemos tenido que redireccionar nuestro presupuesto para enfrentar esta pandemia, haciendo competencias que ni siquiera nos correspondían y que quizás eso permite en algo precautelar que más ecuatorianos mueran producto de esta pandemia. Sin embargo, hemos estado sin recursos, retrasados en las transferencias. Entendemos, porque a lo mejor cayó el presupuesto en función del petróleo, en función de los ingresos que normalmente lo tendríamos antes de esta pandemia y que agudizó. El problema no viene de ahora, desde el inicio de la pandemia, queridos asambleístas, querido defensor del pueblo. Ese problema viene arrastrándose durante varios gobiernos. El tema del IVA no es nuevo y el tema de las transferencias ya se empezó a agudizar desde el año pasado y que no nos han permitido a nosotros darle un normal desarrollo hacia nuestras ciudades como merecen cada día, que aspiran que nosotros podamos seguir enfrentando esta pandemia. Quiero tocar este punto de manera particular, estimada Silvia, porque en este momento lo más grave no es solo el tema de la transferencia de los recursos, sino más bien el recorte que se está haciendo a los municipios del país a partir de mayo, 30-40% y hasta el 60% es lapidario, es la muerte para muchos municipios del país. Muchísimas gracias a ustedes. Una buena tarde. Muchas gracias, Silvia. Gracias. Muchísimas gracias, mi estimado Raúl. Nosotros reconocemos una vez más la necesidad que hay de hacer las leyes en esta especie de una minga interinstitucional, porque las leyes son para tener su aplicación en territorio, básicamente este tipo de leyes. Y cuando estas no responden a una realidad, ¿no? Tiene problemas. Entonces, las leyes, lejos de ser solución, son y generan problemas. Entonces, por eso es de que la voluntad política, y además estamos en unas reformas a las leyes, a los procedimientos de construcción de las normas, se está haciendo mucho énfasis primero en el enfoque de derechos que debería tener las leyes, todas las leyes, y lo otro que es la participación, la coordinación interinstitucional y la participación social y ciudadana. Entonces, estamos en eso y esta ley al menos va a tener esa particularidad. Empezamos reformando y proponiendo la evaluación de las leyes y hoy se ha propuesto que se cree una unidad permanente en la Asamblea de evaluación y seguimiento de las leyes. Mire usted. Y hoy precisamente estamos en la aprobación. Igualmente en el tema de incrementar una comisión permanente de derechos humanos y obviamente esto da respuesta también a lo planteado por el defensor del pueblo. Respecto al tema, presidente, respecto al modelo de distribución de los recursos, al modelo de equidad, nosotros seguiremos insistiendo. Constituye la base de la inequidad en la distribución de recursos. Hay que empezar a trabajar un modelo que le reemplace al actual para decir que tenemos la posibilidad de replantearnos un poco esa redistribución de recursos. Porque por el momento va a ser el justificativo de que si bajan las rentas, bajan también la distribución de los recursos. Siempre va a ser un justificativo. Yo no quiero decir que lo justifica porque usted señala de que el problema no es a raíz de la pandemia. Este problema de recortes y de dejar de cumplir las responsabilidades que la Constitución establece, inclusive en temas de preasignaciones, o sea, viene dándose de mucho atrás. Por lo tanto, estamos abiertos, entendemos que el problema está planteado, está en debate en la Asamblea Nacional y estamos próximos a conocer inclusive la proforma presupuestaria para el próximo año. Sabemos de la incidencia de la pandemia, pero hay que tener prioridades y una de esas prioridades es tener garantizados los recursos para que en territorio se atienda especialmente
los problemas de vulnerabilidad que tienen los grupos sociales. Entonces, de eso también